cómo generar el plan de acción o bueno, cuáles serían los componentes básicos del plan de acción que tendría un proceso de implementación BIM. Y hablaremos pues del plan de implementación propuesta alternativa que tengo para plantearles yo, porque obviamente el plan de implementación que vamos a seguir o que deberíamos seguir es el que se presenta en la ruta BIM de Camacol o de BIMKit. Sí, solamente que esto es una alternativa como para mirar algunos ejemplos en temas de modelado, que es lo más común, ¿sí? Y finalizaremos con una explicación breve sobre el tema de capacitación BIM y por qué es como el foco principal de muchos procesos de implementación BIM, ¿sí? Sin detallar o sin excluir más bien otros procesos de implementación, por eso voy a dejar de ejemplo, pues, uno de los más importantes, bueno, más citados en la literatura en Colombia, relacionados con todo el tema de desarrollo de la metodología en proyectos de construcción, ¿sí? Aclarando nuevamente, ¿no? Cuando hablamos de implementación BIM, no es un equipo aparte, no es un grupo de personas aparte, son personas que están involucradas en el día a día de la obra o en la gerencia de la obra y que por lo tanto deben participar de todas las etapas del desarrollo, incluidos diseños, pueden incluirse hasta en formulación si es caso. Bueno, para generar el plan de acción, vamos a proponer estas 6 etapas, ¿sí? En las cuales las 6 etapas están, digamos, dividiendo lo que deberíamos nosotros tener en cuenta como mínimo en la ejecución de un proyecto. En realidad, el plan de acción incluye todas las etapas, solo que hay una donde ya se debe ejecutar como tal el plan de acción del problema. Entonces, primero, la implementación BIM inicia con las iniciativas internas de la organización. Ya lo hemos hablado y les he aclarado que si la empresa no quiere implementar BIM o en esencia no quiere implementar alguna metodología de gerencia de proyectos, pues nunca se puede implementar o no se va a poder implementar porque debe venir desde adentro el interés por la misma, ¿sí? Ahora, que lo obliguen externamente puede pasar, ¿cierto? Y uno puede haber una obligatoriedad por parte de una entidad, puede ser que el gobierno, a través de sus contratos públicos, obligue a que las entidades se acomoden a algo, ¿sí? En este algo, pues la metodología BIM, pero pues en estos momentos estamos partiendo del hecho de que todavía no hay, digamos, una obligación directa, pero debe existir y eso se trata de la iniciativa de estrategia 2020-2026, ¿sí? Luego de eso se hace un diagnóstico en la empresa. Por eso la tarea de la actividad número 3 está enfocado a empresas con cero desarrollo BIM, como lo comentábamos el martes en consulta, o con un muy poco manejo de desarrollo BIM, que esté utilizando algunos componentes, pero que ustedes sientan con lo que hemos visto estas semanas, que todavía falta, ¿no? ¿Sí? En temas de documentación, en temas de gerencia BIM y en temas de coordinación sobre todo, que es lo que, pues, digamos, van a afrontar en el siguiente módulo, ¿sí? Ya en el mes de enero, si no estoy mal. Luego se implementa el plan de acción, que, bueno, voy a compartirles una serie digamos, de actividades o de fórmulas para poder implementar, digamos, ese diagnóstico o trabajar con ese diagnóstico. Y cuando ya se tenga claro el plan de acción, teniendo en cuenta el diagnóstico, pues se hace la implementación, que obviamente debe partir de un plan de implementación basado en la ruta BIM y luego ya en la ejecución directamente en el proyecto que como vamos a ver la próxima semana, que es la última sesión, esta se puede hacer en 3 etapas, ¿sí? La etapa más común, la que más se menciona, es que un proyecto nuevo llegue a nuestras manos y ese proyecto nuevo requiera la implementación de la metodología BIM, ¿sí? Para cerrar la implementación, y es algo que no vamos a poder hacer tampoco acá, obviamente, porque no tenemos un proyecto totalmente implementándose, no vamos a construirlo, pero podemos partir del hecho de que en algún momento va a pasar, pues la etapa siguiente es revisar o medir los niveles en los cuales se ha implementado la metodología BIM. A eso se le conoce como la medición de la madurez BIM o la medición de los niveles de madurez BIM. Y son muy conocidos en la literatura porque se incluían directamente en en las normas ISO 19650, justamente porque era la forma para verificar si el proceso de implementación BIM había sido adecuado, si necesitaba mejoras, si en el siguiente proyecto debía cambiar, bueno, redireccionar, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que como tarea de la gestión de proyectos, y esperamos nosotros en la especialización que gestión de proyectos 2
se ha enfocado en estas dos últimas etapas, implementación y niveles de madurez e indicadores. Obviamente utilizando una herramienta, ¿cierto? Hay que utilizar una herramienta para poder implementar la gerencia de un proyecto BIM. Allá debemos llegar, ¿no? Y ese es el objetivo, digamos, de la gerencia, de la gestión de proyectos con la metodología. Si nos enfocamos un poco, primero que todo, obviamente, en el tema del diagnóstico del estado actual del proyecto, que es lo que, digamos, estamos como ahí dialogando, fue lo último que dialogué la semana pasada, el miércoles, ¿sí? En la sesión magistral. Pues primero hablamos de que había que identificar si la empresa o la organización tenía o tenía conceptos de gerencia de proyectos o de gestión de proyectos. No podemos implementar la metodología BIM sin tener claro cómo se gerencia el proyecto. Imagínense ustedes que la empresa ejecute proyectos de construcción, le vaya mal, entregue todo tarde, de pronto las obras no sean las mejores en calidad. De pronto tenga mala fama a la hora de ejecutar los proyectos o simplemente no haya unas herramientas de gerencia para poder dirigir los proyectos, pues la metodología BIM no va a solucionar esos vacíos, ¿sí? Lo que va a tratar de hacer es plantear una nueva metodología para poder ejecutar el proyecto, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar si la empresa tiene metodologías de gerencia de proyectos, si tiene formas de comunicación, si tiene un ambiente común de datos y de acuerdo a lo que encontremos, pensar en utilizar algunas de esas áreas para implementar de manera transversal la metodología. Es decir, que en algunas áreas de la empresa, unas divisiones o roles o personas o partes de la empresa puedan empezar a utilizar algunas variables de la metodología BIM para que mejoren sus procesos, ¿cierto? En este caso, pues si pensamos en una etapa de diseño, por ejemplo, es más común encontrar que utilicemos software de modelado porque nos ayuda a disminuir los tiempos en cambios y en adecuaciones, pero ya en una etapa de obra, pues es más común encontrar un CDE, digamos, un componente de manejo de archivos, de cómo comunicarnos, de hacia dónde explorar la actualización del proyecto. Digamos, ese proceso transversal es el que se presenta porque habían vacíos durante la ejecución de la gerencia de proyectos o la metodología base no era tan clara. Entonces, la metodología BIM busca eso, ¿sí? Tratar de aplicar transversalmente componentes de los que hemos hablado hasta ahora. Después podemos identificar la conformación de los equipos que integrarían la metodología BIM o que integrarían el equipo BIM como tal. Y en ello, pues tenemos que identificar el personal de oficina y de campo que transversalmente utilizarían la metodología o algún componente BIM para poder ejecutarlo, ¿cierto? Puede ser algo muy sencillo como que la división financiera de la empresa, la división de contabilidad, requiera conocer el EIR, por ejemplo, para saber los requisitos financieros o económicos del contrato, ya sea de consultoría de construcción. ¿Por qué? Porque al conocerlo entiende hacia dónde apunta el proceso de ejecución y entiende cómo se van a gastar las cosas. Entonces, dependiendo de la división, vamos a tratar de identificar cuáles roles de oficina y campo deben asumir componentes BIM o deben conocer cosas de la metodología. En este caso, hablando de términos de documentación, que es lo más sencillo para explorar con diferentes áreas de la empresa. Y finalmente, pues se debe identificar cuál es la planta base de profesionales que va a ejecutar la gerencia de proyectos, ¿sí? Si bien está claro que la metodología intenta o plantea que el plan de acción debe ser transversal, ¿sí? De todas maneras hay que concentrarnos en la gerencia del proyecto, es decir, en el equipo técnico, el residente de obra, el director, el almacenista, de pronto el interventor, el supervisor, ¿sí? Y en algunos casos personal administrativo que esté directamente relacionado con la ejecución del proyecto, ¿sí? Todas estas partes deben ser identificadas, deben ser plenamente asignadas sus funciones o sus roles para que yo pueda tener claridad de cómo van a aportar ellos luego a la metodología BIM. Entonces es claro como les comentaba, es importante conocer sobre la gerencia de proyectos. No todos de acá, digamos, tenemos claridad sobre estos conceptos. Entonces por eso les recomendaba en la primera sesión que vimos que primero lean un poquito sobre qué es la gerencia de proyectos, qué significa eso para la ejecución de proyectos de construcción y ya aquí en esta etapa pues estaremos un poquito más informados
de hacia dónde apuntamos. ¿Ok? Entonces, para poder tener en cuenta estas tres cosas o poder saber cuál es la existencia de la empresa, pues se plantea un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico, como les comentaba la semana pasada, está enfocado en unas preguntas que puede ser en modo encuesta, es la etapa más fácil, es la forma de hacerlo más sencilla, pero puede ser también con un formato de Excel, una plantilla o un formulario que ustedes puedan plantear y que manejen de manera didáctica, ¿cierto? Puede ser también a través de una presentación por diapositivas, puede ser también a través de una presentación con imágenes, ¿sí? Con videos, ¿sí? Hay muchas formas de plantear el diagnóstico. Digamos que esto ya depende de cómo el promotor BIM o la parte BIM de la organización intente plantear el desarrollo de la metodología. Bueno, acá digamos que yo les planteo una bibliografía. Aquí hay una bibliografía ahí donde están estas diapositivas. Si le hacen zoom un poquito a la parte verde van a encontrarla, donde encontraremos algunos ejemplos de hacia dónde apuntamos con el tema de diagnóstico en una implementación BIM. Pero por ahora vamos a catalogar esto como una serie de preguntas que se le tienen que hacer a una empresa, ojalá una empresa tercera, que es la que estamos apoyando el proceso de implementación BIM, para que nos informe cómo es su estado, ¿sí? Nosotros, digamos, en la vida real hemos tratado de hacer esto desde el punto de vista técnico y gerencial, porque debe apoyarse en la gerencia de proyectos, pero lastimosamente, y ustedes lo confirmarán, muchas organizaciones, muchas empresas no tienen definidos muchos procesos de gerencia de proyectos y de pronto otros lo confirmarán, al implementar un CDE o implementar componentes de la metodología BIM, empezaron la organización de la empresa o se empezó a gerenciar los proyectos de una manera más adecuada. Y esto se debe principalmente a que la mayoría de empresas tiende a pensar que las capacitaciones o el software es lo que ayuda a mejorar los procesos dentro de la empresa. Y es algo que obviamente es útil también para ellos, ¿no? Es más fácil, en vez de hacer tantas charlas sobre la metodología, capacitarlos sobre un tema en específico o capacitarlos en un software que ponerse a explicar toda la metodología como tal, ¿sí? Hacia allá debemos apuntar en este caso del diagnóstico. Bueno, en el caso del enfoque del diagnóstico, podemos hacerlo hacia dos lados, ¿no? Primero, hacia la parte de gerencia de proyectos, para saber cuál es la información actual. Ese es el lado que yo voy a explicar el día de hoy, porque si empezamos a buscar diagnósticos BIM, está muy enfocado al uso de BIM como tal, al tema de documentación, al tema de modelado. Eso no está mal, es un enfoque del diagnóstico bastante bueno, sobre todo para las empresas que ya tienen un manejo de desarrollo BIM, pero yo les voy a compartir, pues ya un enfoque más hacia la gerencia de proyectos, que es como lo que hemos encontrado en la vida real, que es lo que necesita mejorar la empresa, ¿sí? Por ejemplo, cuando una empresa tiene problemas internos, no sé, en temas de compras, que es lo más común, las compras no llegan en el momento adecuado, el material de pronto se termina y no está el otro que necesitábamos, o el material no se puede almacenar de manera adecuada. Entonces siempre buscan qué metodología o o qué componente de la gerencia de proyectos me ayuda a hacer esto, o qué software, o qué persona, o qué herramienta me va a permitir hacer esto. Entonces digamos que va muy enfocado a eso, ¿no? A saber cuál es el estado actual para saber en qué se debe mejorar el proyecto. Nosotros en la actividad número 3, para enfocarnos un poco, solamente nos concentraremos en identificar esos componentes que requieren mejora y plantear unas soluciones muy generales, ¿vale? Porque no vamos a hacer una medición de madurez, ni tampoco vamos a poder vivir la implementación BIM. Si la pudiéramos vivir, fuera más claro en los resultados del diagnóstico y fuera más claro el enfoque del diagnóstico. Entonces, las siguientes preguntas que les voy a plantear complementan las que vimos la semana pasada, ¿vale? Y muchos de ustedes preguntaron el martes que qué preguntas debíamos hacer. Bueno, las preguntas están enfocadas al diagnóstico, ¿no? Entonces, es bastante común encontrar en la literatura, hasta en el mismo WinKit, preguntas relacionadas con este tema. Entonces, simplemente lo que voy a hacer acá es manejarlo. Bueno. Una pregunta muy sencilla, creo que la mencioné también la semana pasada. ¿Cuál es la antigüedad de la organización, de la empresa, de la oficina, ¿cierto?
es algo que nos lleva a conocer el estado de los conceptos de gerencia, ¿no? Por ejemplo, una empresa muy nueva, ¿cierto? Debe tener claridad en la identificación de la gerencia del proyecto, ¿sí? Una empresa muy antigua, muy probablemente siempre ha hecho las cosas de la misma manera, entonces posiblemente no hay una metodología de gerencia de proyectos, hay una metodología de trabajo que siempre ha funcionado. Eso es algo que es común en la identificación de la antigüedad de la empresa. No quiere decir que la empresa, al ser muy antigua, va a tener o no va a implementar metodologías de gerencia. Se puede encontrar también lo contrario, en lo cual al yo revisar el proceso de la empresa, empresas muy antiguas pueden irse actualizando poco a poco porque se van renovando y van buscando formas de mejorar sus procesos. Una muy clara y muy importante que también mencionamos es establecer el rol, ¿sí? En el desarrollo de los proyectos de la empresa o el rol más próximo para el desarrollo de proyectos. Esto pues hace relevancia porque cada vez que tenemos que ejecutar un proyecto con la metodología BIM, pues hay que identificar los roles BIM, ¿cierto? Entonces hay que identificar quién realmente está involucrado en cada etapa y a cuál se le puede asignar de pronto algunas funciones relacionadas con la metodología. Miren, me ha pasado mucho que los residentes de obra no asumen el papel de actualizar modelos, por ejemplo, ¿sí? O no asumen el papel de modeladores, porque no conocen el software o porque no conocen aplicaciones o definitivamente el tiempo no les da, la función no les alcanza. Entonces se crea un modelador por aparte que quien es el que complementa al residente de obra, conocido como el residente BIM. La mayoría de veces el residente BIM es un modelador que está actualizando los modelos, que está compartiendo información, que tiene los datos al día y que puede complementar un poco eso. Entonces, cada vez que se asigna un rol, se trata de dar cercanía a qué etapa del proyecto. Pero hay otros proyectos en los cuales el Residente BIM posiblemente esté encargado más del tema de compras, el tema de adquisiciones, de materiales. Entonces, el uso del modelo se está concentrando más hacia ese sentido. Entonces, puede que ya no se trabaje con un modelo muy detallado, sino que más bien se concentre en trabajar con tablas de planificación o cosas relacionadas. ¿Listo? Bueno, otra pregunta que se le podría hacer a los miembros de la organización es si estaría dispuesto a aplicar nuevas metodologías o procedimientos para hacer creación, planificación y seguimiento de proyectos. Esto obviamente está muy enfocado al tema de capacitación. Si hacemos esta pregunta, lo que vamos a obtener o lo que esperamos obtener es que si hay disposición, vamos a hacer o vamos a tener que hacer capacitación. Y si no hay disposición, pues generará una obligatoriedad dentro de la organización. O sea, debe haber un mandato de la gerencia de proyectos para poder hacer los cambios o la implementación de la metodología. Fíjese que no tenemos que direccionar un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico nos puede dar cosas negativas, o sea, nos puede decir que no hay intención del cambio. Y eso no está mal, ¿cierto? Hace parte de la organización y hace parte del interés de la empresa o la entidad por hacer cambios. Muchas empresas funcionan muy bien en su etapa actual y podrían decirse que no necesitan de la metodología, pero pues hay que identificar cuáles son los vacíos o las oportunidades de mejora. Eso sí, esto no quiere decir que todas las empresas estén dispuestos a aplicar la metodología, como ya hemos dicho. Bueno, hay otras preguntas relacionadas con la formación, ¿no? Entonces, como les comentaba ahorita, digamos que en términos de ejecución, se le da mucha relevancia al tema de gerencia cuando se habla de gestión de proyectos. Es importante que la persona que esté capacitando sobre la metodología BIM sepa, por ejemplo, qué es una curva S, qué es un flujo de inversión, ¿cierto? Qué es una requisición de materiales, qué son cantidades de obra, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener claridad sobre qué tipo de formación ha recibido la persona sobre gerencia de proyectos. Cuando hablo de gerencia de proyectos, recuerden que les comentaba en la primera clase que hace referencia a ejecución, a diseño y a seguimiento y control, ¿ok? De los proyectos de construcción. Entonces, pues son todas las etapas realmente de una obra civil. En este caso, nosotros enfocados en cualquier tipo de obra, pero más que todo en edificaciones, pensaríamos desde el diseño hasta la operación. ¿Qué tipo de formación ha recibido?
y si desea aplicar alguna metodología de gerencia de proyectos, cuál cree que sería su rol más adecuado. En este caso, cuando se hacen diagnósticos BIM, también estaríamos evidenciando o detallando que hay posibles personas dentro de la organización que están dispuestos a asumir roles de mayor importancia o roles diferentes a los que actualmente están manejando, ¿sí? Por ejemplo, podemos encontrar residentes de obra que manejan todo el tema de coordinación BIM, por ejemplo, que manejan todo el tema de las especialidades, del control del proyecto, que hasta tienen conocimiento de tecnología del software, por ejemplo, de Navisworks. Entonces, residentes de obra se pueden convertir en coordinadores BIM, ¿cierto? O pasar al rol definitivo, dependiendo de la solicitud que se les haga dentro de la organización para ejecutar los proyectos de ejecución. Eh, Bueno, otras preguntas pueden ser qué herramientas tecnológicas o digitales o físicas maneja para la gestión o gerencia de proyectos, y si estaría dispuesto a asistir a alguna capacitación de alguna herramienta de gerencia de proyectos. Una herramienta de gerencia de proyectos básica que todo el mundo maneja, por ejemplo, es Excel, ¿cierto? Excel es una herramienta en realidad ofimática, pero en la gerencia de proyectos se utiliza mucho para generar informes, para hacer seguimiento, para hacer control, para hacer ejecución, ¿cierto?, del proyecto, generar actas de obra, por ejemplo. Pero hay muchos otros software, ¿cierto?, que se pueden utilizar y que benefician a la gerencia de proyectos. La pregunta tiene que estar enfocada a, bueno, si maneja esas herramientas, es posible que pueda ser más apto para manejar herramientas relacionadas directamente con la metodología BIM, ¿sí? O que esté más apto digamos, a tratar de ejecutar alguna herramienta digital o tecnológica que se acomoda a la metodología. Hay software que se manejan de manera independiente y su interacción es mínima. Por ejemplo, no sé si han escuchado de que Microsoft Project, ¿sí? O Project simplemente, es un software de gerencia de proyectos que hace cronogramas de obra, pero usted puede exportar ese cronograma en un tipo de archivo que luego puede recibir, por ejemplo, Navisworks, ¿sí? Y Navisworks le va a presentar la programación de obra de una forma mucho más enfocada a la metodología BIM, mucho más enfocada a la coordinación. Justamente de eso van a hablar un poco en el siguiente módulo, ¿sí? De cómo la coordinación BIM se va a apoyar de software alternos a la metodología. Ojo que con esto no quiere decir que todos los coordinadores BIM o todos los directores BIM tengan conocimiento de gerencia de proyectos. Es lo más común que se encuentra, pero no todos lo van a tener. Y muchos empezaron desde cero con la metodología BIM, empezaron desde modelado y pasaron a coordinación sin conocer las etapas de gerencia de proyectos. Eso no es algo, digamos, que los diferencie de otros roles. Pero y así podemos enfocar o evaluar diferentes tipos de preguntas relacionadas con el diagnóstico, como vamos a ver ahorita, y me preguntaban mucho eso el martes, no quería responder eso, pero la idea es que se hagan al menos 10 preguntas, ¿vale? 10 preguntas de la actividad, porque pues eso nos da como un análisis de pronto por grupo, de pronto cada persona puede coger una pregunta o dos preguntas y analizarla y responder a un objetivo trazado con esa pregunta. Generalmente las preguntas de diagnóstico también están enfocados en los indicadores BIM, que los voy a mostrar al final del día de hoy. Pero como estamos en una etapa académica muy abierta, pues no voy a ser muy enfático en que ustedes conozcan los indicadores. Sí se los voy a presentar para que sepan dónde se miden o cómo se miden y por qué existen en el BIM Kit, pero no voy a direccionar el diagnóstico hacia allá. Si ya ustedes manejan BIM y lo han hecho y conocen los indicadores, sí pueden direccionar el diagnóstico más al tema BIM que a la gerencia actual del proyecto, de los proyectos de la empresa. El plan de acción BIM entonces es el resultado de las oportunidades de mejora detectadas en la organización. En este caso, las oportunidades de mejora de los proyectos de construcción. Y por eso, cada vez que hacemos un plan de acción BIM, nos enfocamos en saber cómo está la empresa, ¿sí? Y a la pregunta que me hacían al principio, bueno, ¿a quién debemos hacerle las preguntas? Bueno, lo apropiado sería hacerle a una empresa que su etapa de implementación BIM sea casi nula, o sea, muy poquita, muy poco, y en pocos años, de pronto ejecutando proyectos BIM, para que enfoquen las preguntas de pronto a saber hacia dónde va o hacia dónde quisiera direccionar la metodología. Se espera entonces que después del diagnóstico en el plan de acción
este plan contenga algunos componentes básicos. Dentro de los que debe contener, debe estar la disposición de cómo se va a implementar la metodología de gerencia o cómo se va a implementar la metodología BIM. Muchas veces, cuando la empresa carece de una metodología de gerencia o no hay claridad sobre usos de elementos de gerencia, sino que simplemente se caracteriza por tener una forma de trabajar, entonces lo que se implementa en el plan de acción o se plantea en el plan de acción es, bueno, primero veamos qué elementos de la gerencia de proyectos yo pueden utilizar. Por ejemplo, desde ahorita del tema de Project, ¿cierto? Hay muchas empresas que utilizan Excel para programar sus proyectos y Project es muy sencillo. Eh, hay otros software también que se utilizan para el tema de costos, ¿sí? Por ejemplo, hay software de gerencia de costos muy conocidos, como lo son Construplan, ¿sí? Eh, hay otro que se me escapa, SAP, ¿cierto? Que ayuda a todo el tema de gerencia de costos de la empresa, gerencia de adquisiciones, de compra, bueno, es un software realmente que se vuelve muy administrativo, pero está enfocado en el tema de costos. Entonces, ese tipo de software pueden pensarse en un plan de acción para implementar o para ejecutar antes de llegar a la metodología BIM. Y bueno, puede servir de un instrumento, de una herramienta para la implementación BIM como tal. Otra variable a presentar en un plan de acción de implementación BIM, pues son los resultados de la composición de los roles actuales y los posibles roles de la nueva organización, bueno, más bien de la nueva ejecución de proyectos BIM. Entonces es claro que se deben identificar quiénes son los integrantes de la empresa. No importa si son pocos los que están ahí, hay que identificarlos en un rol actual y en un posible rol dentro de la metodología BIM. Muchas veces estos diagnósticos se realizan en equipos de trabajo de un proyecto de construcción y son equipos de trabajo, eh, digamos, esporádicos o momentáneos, ¿no? Muchas empresas de construcción contratan residentes, directores, almacenistas, maestros, todo este personal para una obra y termina la obra y se van, ¿cierto? Generalmente estos diagnósticos deben estar enfocados en que ese equipo se repita o de que ese equipo vaya nuevamente a otro proceso constructivo, ¿no? Porque si no, el diagnóstico estaría sesgado y no nos enfocaríamos en lo que queremos hacer. Lo que sí podríamos identificar en este tema, cuando se cambian los equipos de trabajo, es cuáles roles necesitamos en la organización para implementar la metodología BIM. Entonces, si identificamos que se debe identificar un modelador BIM, por ejemplo, en cada obra, en cada proyecto, el modelador debe existir, no importa quién sea, ¿sí? El residente BIM debe existir, no importa quién sea, el director BIM también, etcétera. Entonces, la identificación del rol actual me ayuda, aún así el equipo no se repita, a poder crear un rol nuevo en la metodología BIM. Eso sí, pues la idea ojalá es que los equipos se puedan mantener. Otro componente de los planes de acción es identificar el estado actual de ejecución de proyectos. Y para en este caso me voy a enfocar en el tema del estándar. ¿Qué estándar están usando las empresas? Cuando hablamos de estándar, hablamos de un componente que se repite particularmente en los proyectos de construcción y que se repite porque ha funcionado, ¿cierto? En los estándar puede estar procesos de comunicación, procesos de trabajo, procesos de compras, procesos de dirección del proyecto, procesos de manejo de riesgos, ¿sí? Y bueno, casi que todos los componentes de gerencia de proyectos. No sé si de pronto alguno de ustedes conoce las 10 áreas de gerencia de proyectos. Las tres más comunes son el tiempo, el costo y el alcance, ¿sí? No sé si la han escuchado por ahí, pero hay otras que complementan esas áreas de gerencia, que son las comunicaciones, el riesgo, las compras, em, en los equipos de trabajo, los recursos humanos, ¿sí? Entonces, todas esas áreas de conocimiento, todas esas áreas de ejecución de proyectos deben ser identificadas porque cada una debe tener un estándar, una forma de ejecutar el proyecto que no es una forma de trabajo, sino que está acomodada a alguna normativa, alguna buena práctica o algo que realmente funciona en el entorno de construcción. Un cuarto indicador del plan de acción, bueno, primero y el más importante, pues que haya un contacto con el Building Information Modeling, ¿cierto? Debemos identificar realmente qué elementos del BIM vamos a implementar, qué componentes del BIM se implementan y como voy a mostrar ahorita, uno de los más comunes es el modelado, ¿sí? Pero sin embargo, podemos pensar, y lo hablamos la semana pasada,
de que uno de los más sencillos y más fáciles de interactuar es el CDE, ¿no? Tener un CDE en la organización me permite manejar no solamente el proyecto, sino múltiples proyectos al tiempo, ¿sí? Y justamente eso es lo que hacemos nosotros en el BIM 360. Tenemos varios proyectos que se pueden ir ejecutando al tiempo y con eso vamos a estar controlando la comunicación de las empresas y todo lo demás. También tenemos que tener en el plan de acción las capacitaciones a proyectar. Es decir, tenemos que tener identificado el uso actual de los software para saber quiénes necesitan de pronto una capacitación, quiénes necesitan aprender un software en específico, porque su labor dentro de la metodología BIM implica desarrollarlo, ¿no? Entonces es muy común que también en las preguntas del diagnóstico incluyamos eso, ¿no? Eso sí lo mostraba la semana pasada, que era que, bueno, qué software manejan, en qué etapa de modelado de pronto están, si conocen la etapa de modelado, o en qué etapa de manejo de software de coordinación o de dirección de proyectos están, porque recuerden que al final de cuentas no todos tenemos que saber modelar, ¿sí? Es algo muy común en todo este tema de capacitación BIM, que siempre le digan al director BIM o al manager BIM o al BIM manager, oye, usted no tiene que saber modelar, ¿sí? Para poder ser un BIM manager, y es cierto, ¿sí? Entonces, cada uno debe tener identificado qué software o qué capacitación se va a implementar. Esto está en un plan de acción, ¿cierto? Es lo que esperamos que ustedes planteen en análisis de resultados. Entonces, si nos enfocamos un poco en la actividad número 3, piensen lo siguiente. Deben hacer un diagnóstico, unas preguntas a una empresa, ¿cierto? Esto no les debe tomar mucho tiempo, ¿ok? Y lo que van a hacer, analizar esas preguntas, es hacer un plan de acción prácticamente. Van a decir, bueno, no están capacitados en tal software, entonces se va a recomendar capacitarse en este software, ¿cierto? Sin hacerlo mucho en detalle, sin hacer de pronto un cronograma de acción, porque la siguiente etapa sería hacer un cronograma de acción, pero por lo menos tener una idea de esa empresa, cuál es la necesidad que tiene en términos de ejecución. Aquí les dejo pues una hoja de ruta que viene siendo como ese plan de acción que uno trata de plantear en la implementación BIM, que podría ser un ejemplo de lo que buscamos y también les podría ayudar también a complementar un poco el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, una hoja de ruta BIM muy parecida a la que plantea el BIM Kit está enfocado en delimitar primero que todo la implementación, ¿sí? La implementación en empresas pequeñas no puede ser completa, no puede incluir los 10 o 12 roles BIM, porque hay 12 roles BIM, ¿sí? De pronto ni incluye los cuatro básicos que conocemos nosotros, ¿no? Que son especialista, coordinador, modelador y BIM manager, ¿no? Pero entonces hay que identificarlos y qué departamentos realmente van a usarlo. Debemos identificar el tipo de proyecto que vamos a implementar. En el caso nuestro, voy a plantear de ejemplo lo que es el proyecto piloto, que lo voy a contar la próxima semana. En un proyecto piloto se tienen cuatro etapas básicas para desarrollar la implementación BIM. Primero, pues es cuáles son la capacitación actual de los roles, si identificó el rol completamente, si hay una auditoría de trabajo en los roles que se plantean y cómo se genera la información BIM dentro de la organización. Eso es más o menos lo que compone el proyecto piloto, pues lo vamos a detallar la próxima semana en la última clase. Sin conocer el proyecto piloto, sin conocer todas las etapas de él, simplemente piensen ustedes en la ejecución de un proyecto de construcción. Entonces, ¿qué requerimos nosotros de la metodología para conocerlo o para ejecutarlo, mejor dicho? Debemos tener claro sobre la documentación BIM, debemos tener claro quién va a ejecutar la gerencia del proyecto, que ojalá sea un BIM manager para que no solamente controle el proyecto de construcción y de diseño, sino que también controle componentes BIM, ¿no? Por ejemplo, hay directores de proyectos que se enfocan mucho en cuidar el tema de cortes de obra, ¿cierto? Al tema de control de avance, cómo va el proyecto, si vamos bien, vamos por debajo, por encima, ¿cierto? Eh, pero no hay una interacción directa con los interesados a través de un CDE. El BIM Manager maneja mucho el CDE y la actualización del BEP, ¿sí? Entonces, ese tipo de documentos y de componentes tecnológicos son los que diferencian al BIM Manager de la gerencia de un proyecto normal. Entonces, eso debe estar identificado en un plan de acción. También debe estar identificado la capacitación necesaria, como ya mencioné ahorita, cuáles son las horas de capacitación que se deben hacer, si se va a hacer presencial o virtual, qué software se van a implementar, si va a haber una biblioteca BIM, ¿sí? En base para ejecutar los proyectos, si hay un PIR, OIR o AIR, esto debe ser algo común para ustedes ya,
y si hay un flujo de trabajo. Y digamos que es plantear unas etapas, el plan de acción es plantear unas etapas con base en el diagnóstico e encontrar a la organización. Y finalmente, pues el plan de acción se complementa con el tema de cronograma y costos, ¿sí? Si bien lo anterior está enfocado en cómo se ejecuta el proyecto y cuáles son sus etapas, un componente del plan de acción debe ser el cronograma de implementación o las fechas del proyecto como tal, quién debe tenerlas claras, cómo se revisa eso durante la ejecución del proyecto y también debe haber claridad sobre los costos del proyecto. En temas de ejecución BIM, el costo de licencias, el costo de equipos y el costo de capacitaciones debe ser incluido en el plan de acción, ¿sí? Entonces, si requiere la empresa un plan de acción, si requiere conocer sobre costos, sobre capacitaciones, pues por lo menos usted debe incluir eso en su análisis del diagnóstico que está realizando. Entonces, bueno, la empresa no tiene a nadie capacitado en Revit. Bueno, vamos a capacitarlo. ¿Cuánto vale? ¿Cierto? Hay que plantear eso directamente en los resultados de ese diagnóstico. Y podríamos decir que eso hace parte de la actividad número 3, ¿no? Que ustedes planteen eso. Sin embargo, aquí yo les voy a dar una información para que sea un poco más sencillo. Revisar las oportunidades de mejora, se puede plantear el plan de acción como lo acabamos de plantear, o podemos simplemente plantear el plan de acción que nos da la hoja de ruta BIM, que ya vimos en el BIM Kit de Camacol en las semanas pasadas, ¿sí? Entonces, el BIM Kit de la ruta BIM tiene muy claridad o es muy claro en qué etapas se deben hacer o qué componentes se deben seguir, y pues se puede leer el documento base en la página del Camacol para que puedan ver, digamos, las estrategias y los componentes básicos, ¿no? Se plantean entonces las estrategias y obviamente las herramientas principales para cambiar procesos dentro de la empresa. Recuerden que hablábamos la semana pasada que la gestión del cambio es el componente básico de la implementación BIM. Si yo no organizo a los roles de la empresa, si no les hago saber que si quieren hacer unos cambios, que se quieren hacer unas modificaciones para implementar nuevas metodologías, en este caso la metodología BIM, pues obviamente los cambios por obligatoriedad pueden perder, digamos, la finalidad, que es mejorar los procesos. En pocas palabras, si las personas no están enfocadas a la gestión del cambio, que los obliguen a hacer un cambio, lo que puede generar es que se demoren más los procesos en vez de encontrar las ventajas reales del tema, ¿sí? Hay muchos ingenieros, por ejemplo, que se rehúsan a usar nuevos software, ¿sí? Esa negativa puede resultar en que la metodología no tenga los efectos, los beneficios esperados que hemos hablado hasta ahora en esta semana. Entonces le recomienda leer sobre la gestión al cambio nuevamente en en el Bean Kit. Ahí están pues algunas herramientas para implementarlo. Y bueno, recordando un poco lo que vimos la semana pasada, una de las más importantes, que aquí las vemos acá en todas estas que están acá, es crear un sentido de urgencia, ¿no? Que hay un problema que debe ser modificado, que debe ser abordado y que ese problema tiene una solución a través de la metodología BIM y bueno, a través de la tecnología, que en muchos casos está apoyada la metodología. Estas son las etapas que hablamos la semana pasada, las explicamos un poco en detalle. Y bueno, el Binky las explora con más información. Eso sí, hay que tener claridad que hay muchas metodologías de la gestión al cambio, ¿no? No solamente esta que está acá. Hay muchas formas de abordarlo. Es más, se puede requerir de hasta un psicólogo, ¿sí? De un profesional de apoyo que les indica a los equipos de trabajo, venga, yo quiero hacer este cambio a la metodología BIM por estas razones, estos son sus beneficios, esto le va a ayudar a usted a su perfil profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto va enfocado también a ese componente de talento humano que tiene la organización, ¿no? Hola Daniela, buenas noches. Cuéntanos. Hola Inge, buenas noches. Yo tengo una duda sobre el versionamiento de las guías del BIM Kit y pues, o sea, por ejemplo, ahorita que estábamos haciendo la tarea del BEP, el documento que usted nos envió, pues tiene como unos ítems es como un mix, ¿no? Sí, un mix, sí, Pero señor. entonces mi pregunta es, pues en la práctica, cuando estemos trabajando en las empresas, también nosotros podemos como adaptar de acuerdo a las necesidades de la empresa, o por ejemplo, si ya cada vez que saquen en el BIM Kit como una nueva versión, debemos ver como esa nueva estructura, o podemos seguir tomando cosas del primero, del segundo, o sea, cómo funciona como en cuanto, cómo debería ser como esa guía que está generando Camacol.
Ok, bueno, ahorita en estos momentos, digamos que el BIM Forum, que es la que plantea eso, no sé si de pronto alguien también hace parte de ello, eh, está en una etapa en la cual ya superó la lluvia de ideas, por ejemplo, o sea, la lluvia de ideas de, bueno, qué se debería hacer o cuál es el deber ser de las cosas, y ya está en una etapa de, bueno, esto es lo que se está haciendo, esto es lo que ya se debería implementar, y está diciendo, no, mire, váyase por acá, utilice las últimas versiones que así es que debería hacerse la implementación BIM o así es que debería hacerse ciertos componentes de la metodología, ¿no? Entonces, si nos vamos mucho a lo que en la etapa en la que está el BIM Forum en estos momentos, diría que escoger la última versión y con esa última versión utilizarla, ¿sí? ¿Vale? Esa sería la respuesta, digamos, de ese sentido, ¿no? De la Ah, eh, ok. desde el objetivo de ellos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la gerencia de Sí, proyectos, algo que nos enseñan en la gerencia de proyectos es que si a ti te sirve algo de una versión anterior, ¿sí? Si a ti te sirve algo de un documento anterior o de un plan anterior y funciona para tu empresa y sigue funcionando, tú puedes utilizarlo. O sea, como tú dices, se puede hacer un mix, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la gerencia de proyectos lo que necesita son buenas prácticas y buenos resultados. Entonces, si tú tomas algo de la versión uno, por ejemplo, un uso BIM de la versión uno, un uso BIM de la versión 2, y te funciona a la hora de entendimiento, de capacitaciones, de ejecución, pues es válido desde la gerencia de proyectos. Entonces, diría que el segundo enfoque, que es acomodarse al proyecto como tal, debería utilizar cualquier versión, ¿sí? Y como no es ley, ¿cierto, Daniela? muchas Como no es gracias. ley, sí, como no es ley, se podría utilizar cualquiera. ¿Listo? Hay un ejemplo también que me parece importante, ¿no? Los pliegos de condiciones, ¿no? Los pliegos de condiciones nos van a dar las reglas de qué componente vamos a utilizar nosotros, ¿no? Y puede que no sea directamente el BIM Kit, sino que el BIM Kit lo que nos ayude es a entender el pliego de condiciones, entender ley Y. Entonces también puede pasar ese componente. Bueno, en el BinKit hay una actualización sobre la gestión del cambio que justamente trata lo que estaba comentando, y es que toda organización debe plantear planes de ejecución del proyecto con la metodología BIM, pero también debe plantear planes de gestión al cambio, ¿sí? Es claro, como les comentaba ahorita, que muchos integrantes de la organización se van a rehusar al cambio, no van a encontrarle sentido a plantear nuevas herramientas, y justamente eso puede cambiar un poco el proceso de organización, ¿no? Por ejemplo, en una empresa en la cual yo estuve planteando este proceso, nos enfocamos mucho en el tema de modelado, ¿no? Y actualmente ellos utilizan mucho el modelado para ejecutar proyectos, para hacer diseños, etcétera, etcétera. Pero muchos de la organización prefirieron salir de la organización, ¿sí? Porque el modelado no era lo de ellos, porque digamos que no era el componente básico que querían afrontar en sus carreras, en sus profesiones. Entonces puede volverse esto un problema de renuncias, bueno, de negativas al proceso, ¿no? Entonces hay que conocer algunas herramientas de gestión del cambio. Y bueno, una que nos plantea el BinKit, que ha funcionado en algunos proyectos antiguos, es plantear planes de ejecución de liderazgo, planes de comunicación, planes de formación o capacitación y planes de motivación. Miren, de que es un plan muy enfocado al tema eh, de habilidades blandas o el tema psicológico, que también puede estar enfocado. Entonces, esto puede ser hasta un proyecto de investigación de monografía, ¿no? ¿Qué planes de gestión del cambio, dentro de la metodología de gestión del cambio, podríamos nosotros ejecutar para hacerle entender a la gente o a los profesionales la importancia del BIM, ¿no? En este caso. Bueno, no sé si tenemos ahí claro más o menos la idea. ¿Hay alguna otra pregunta?